Y hoy sí les traigo una presentación. Vamos a revisarla para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer en esta unidad. En esta cuarta unidad, básicamente lo que vamos a revisar es ya como que aterrizando un poco más cuál es la problemática social que tenemos en México con respecto a la salud mental, ¿no? Entonces, hay algunos factores que inciden. Las maestras que hicieron esta unidad se fijaron mucho en las cuestiones o los problemas que tenemos tan fuertes de alcoholismo y drogadicción y otras adicciones, pero son las que más nos pegan en la sociedad mexicana y es por eso que les damos como que un poquito de más peso a esta situación y con eso es con lo que vamos a hacer la actividad. Pero hay muchas cuestiones o muchas situaciones que van desencajando toda esta problemática social. Ahorita lo vamos a ver los diferentes factores que intervienen para que podamos tener tantos problemas de salud mental en México. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Cuáles son estos factores que pueden desencadenar un problema mental en México? Bueno, pues básicamente son factores sociales, psicológicos y biológicos, ¿no? Sí es cierto que hay algunas personitas que ya traen alguna predisposición biológica para tener algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene psicosis y hay un problema genético y puede ser que ese tipo de enfermedades se hereden. Pues así como se hereda, no sé, la diabetes, la hipertensión, etcétera, pues también este tipo de problemas. Pero son los menos. La verdad es que los principales factores que inciden en una problemática de salud mental son cuestiones sociológicas y psicológicas, ¿no? Entonces vamos a tener que revisar en esta unidad cuáles son esos factores determinantes socioeconómicos y ambientales de la salud mental. No es lo mismo que tengamos a una personita en una posición socioeconómica baja a que la tengamos en una posición socioeconómica alta. Sí tiene, los dos pueden caer en algún tipo de adicción, por ejemplo, ¿no? Tenemos gente muy famosa que tienen adicciones muy fuertes, ha habido artistas, ¿no? Han cometido suicidio, etcétera. Eh, pero también impacta mucho el desarrollo socioeconómico, lo que también las personas ingieren, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, la capacidad económica que tengan para poder adquirir ciertas cosas o si no la tienen, qué es lo que hacen para poderlos adquirir. Y todo esto, pues claro que nos va detonando a nosotros un problema de salud mental muy fuerte, ¿no? Como lo vamos a ver en la unidad y ya lo han visto en otras materias, la injerencia de algún psicotrópico o de alguna bebida alcohólica, pues claro que nos puede afectar fuertemente a la conexión neuronal, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos que revisar eso. ¿Cuáles son en la actualidad los grandes factores socioeconómicos que nos impactan en la salud mental? La pobreza. En México tenemos más de 80 millones de pobres y dentro de esos 80 millones de pobres, más de la mitad están en extrema pobreza. Entonces sí es un problema muy fuerte que tendríamos que atacar, ¿no? Y la pobreza no se combate dándole dinero a las personas, porque si no les das una buena educación para que sepa la gente en qué ocupar ese dinero, pues estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Hace poco, cuando se instauró este programa de ayudando a la juventud o juventud, no sé, que les dan un dinero a los estudiantes nada más por estudiar. Pues salían muchos videos, ¿no? Que estaban los chicos pues ahí comprando alcohol, comprando drogas y pues para ese dinero que era para apoyar sus estudios, pues ¿cuál estudio, no? La verdad es que si no va de la mano con una buena orientación, con una buena educación y con un plan de seguimiento, pues por más dinero que tú le des a la gente, pues la gente no va a saber para qué sirve ese dinero, ¿no? Entonces, no nada más es dar dinero por dar dinero, sino es decirles y explicarles para qué es. Y luego, si tú no les estás poniendo en esta vida todos tenemos que tener, claro, derechos, pero también tenemos que tener obligaciones. ¿Para qué? Para que sea como la guía para nosotros poder irnos desarrollando. Si a ti todo se te da de manera muy fácil y no se te pone ninguna obligación, pues claro es que no vas a valorar lo que estás teniendo porque no te está costando ningún trabajo.
¿no? Entonces, si yo no les pido promedio, si yo estoy pasando a toda la gente porque tiene que pasar, para que no se sientan, se amparan en que no los vayamos a traumar. No, espérame, pues toda mi generación y anterior a la mía no estamos traumados y a todos nos pedían promedio y nos exigían que saliéramos bien a la escuela y etcétera, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo en conjunto, no nada más dar dinero por dar dinero, ¿no? Con eso no vas a acabar con la pobreza. La pobreza es mental, no es tanto económica. Ujú. Otro factor que influye mucho en los problemas de salud mental es la violencia. Y bueno, en México tenemos la violencia desbordada. Por más que quieran las autoridades tapar el sol con un dedo, no es cierto. Está tremenda la violencia en México. Es increíble que hay muertos todos los días y no nada más muertos por violencia, sino la violencia va increciendo, ¿no? O sea, no nada más es ahora que te mates, sino que te mato, te decapito, destazo, te cuelgo en un puente. O sea, sí, sí esto está muy feo y yo no veo por dónde lo vaya a combatir la autoridad. Creo que el día de hoy se presentó un programa para, para seguridad e ir en contra de la violencia, porque pues esto de abrazos no balazos, la verdad, no funcionó y no creo que funcione en ningún momento. Por lo que les digo, todos los seres humanos necesitamos tener cierta orientación, ciertas reglas, ciertas normas. No podemos salir como animalitos y pues hacer lo que querramos, ¿no? Pero si los que deben de respetar estas normas no lo hacen, pues los demás, ustedes y yo, imagínense la gente que no tiene conocimientos, pues cada quien puede hacer lo que quiera y nos vale, ¿no? Entonces, realmente no tenemos esa capacidad para poder ordenarnos socialmente y para poder respetar al otro, ¿no? Dicen que mi libertad llega hasta donde no infrinjan la libertad del otro. Eso es respeto. Y el respeto, decía mi abuelita, se mama, ¿no? Entonces, si tenemos problemas en las familias, que es donde se nos deben de dar los valores, pues imagínense la sociedad que tenemos, ¿no? La desigualdad social sí es un factor que ha afectado, que siempre ha afectado, siempre ha habido desigualdad social. O sea, no me vengan a mí con que vamos a alcanzar la panacea y todos vamos a ser iguales, ¿no? Eso no es cierto. Desde que el humano es humano hay diferencias sociales, ¿no? Entonces, pues hay que leer un poquito, ¿no? Hay que estudiar un poquito para ver cómo se puede hacer esto. Y ser iguales, pues iguales todos para bien, ¿no? No todos iguales de pobres, sino todos iguales para bien. Claro, siendo personas que tengas proyecciones, que tengas interés, que te quieras desarrollar, eso sería una buena igualdad. No estar iguales todos en una situación pues paupérrima y que nadie tenga derecho de hacer nada, ¿no? Esa no es una buena igualdad. Pero bueno, la migración. En México, como en muchos otros países, la migración está muy alta. Y bueno, chicos, aquí vamos a tener otro problema muy fuerte. ¿Por qué? La migración no nada más se da en México, se da en muchas partes del mundo. En Europa, por ejemplo, es un problema muy grande. La inmigración de países africanos, de países de Europa del Este que están en este tipo de gobiernos social comunistas que pues a todos me los quieren hacer igual, pero hacia abajo y la gente sale huyendo de los países pues para tener una mejor forma de vida, ¿no? Entonces, allá es fuerte y aquí la tenemos extremadamente fuerte. Los factores de la migración son muy diferentes en América que en Europa. En Europa, por lo regular, son este tipo de gobiernos social comunistas que no les están beneficiando y problemas muy fuertes de violencia en África. Pero aquí, chicos, la violencia la tenemos en México, pero también la tenemos en Centro y Sudamérica. Las personas que están viniendo a refugiarse a México igual están saliendo de estos gobiernos pro-comunistas, socialistas, que nada más ven por el bien de las familias en el poder. Y pues vean toda la cantidad de salvadoreños, de venezolanos, de cubanos que tenemos en México. Pues yo nunca he visto que de Estados Unidos quieran irse a otro país, ¿no? Pero sí todo el mundo quiere el sueño americano y se quiere ir a Estados Unidos. ¿Por qué será?
¿no? Ahí tendríamos nosotros que preguntarnos muchas cosas. En México tenemos gente de todos lados de Haití. Haití es un país que está ya totalmente devastado. Tenemos muchos inmigrantes en México y qué tipo de trato les damos, ¿no? Los mexicanos nos quejamos mucho de cómo tratan a nuestros connacionales en Estados Unidos y nosotros cómo tratamos a los de abajo. También habríamos que revisar todo eso. Que por lo regular no se dice, porque lo malo no se va a decir. Siempre nos quieren decir todo lo bonito, pero no es cierto. La verdad, ahí está, hay estudios muy interesantes de cómo también nosotros tratamos a los migrantes. No sé si se acuerdan ustedes hace poco que se incendió un centro de migración y murieron mucha gente. Nadie tuvo culpa, ¿no? O sea, no sé, llegaron los alienígenas y bombardearon y prendieron fuego, ¿no? No hubo culpables, ¿sí me explico? Entonces, vean cómo también no estamos también en ese aspecto y cómo podríamos regular. Ahora, por ejemplo, en el sureste, no sé si por aquí tengo a alguien del sureste, se quejan mucho de que pues llegan las personas migrantes y pues no respetan, hacen un tiradero, se hacen del baño en todos lados, o sea, es una situación muy difícil. Pero si nosotros respetáramos nuestras normas, nosotros mexicanos, ellos se verían en la obligación de respetarlo. Pero si nosotros traemos un relajo, pues ahora imagínense, pues llego a un lugar donde no hay orden, pues a mí qué me van a decir, ¿no? En psicología tenemos un estudio que fue un estudio muy importante que se llamó el estudio de las ventanas rotas. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, en el cual unos psicólogos sociales pusieron un carro con ventanas rotas en una población, pues no muy favorecida de Nueva York, Harlem, quizás la han oído. Y entonces, bueno, pues pusieron ahí el carro con ventanas rotas y entonces el chiste era analizar qué era lo que hacía la población. Pues en menos de 3 horas el carro estaba desvalido, ¿no? Ya le habían quitado motor, todo le quitaron porque tenía las ventanas rotas. Y dijeron, ah, bueno, pues quizás es la población donde estamos, o sea, pues un barrio no muy favorable, pues entonces vamos a llevarlo a otro barrio que pues sea de otro tipo de clase social para ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Se lo llevan a otro barrio más establecido ahí por Manhattan y se dan cuenta, ponen también el carro, le rompen las ventanas y sí se tardaron 2 días, pero en 2 días desvalijaron el carro, ¿no? Entonces vean ustedes cómo no tiene mucho que ver la condición socioeconómica, sino más bien la educación, cómo como seres humanos reaccionamos. Porque a final de cuentas se nos hace muy fácil eh, hacer daño donde nadie cuida, por ejemplo. No sé si ustedes han visto que van sobre una calle y si la gente no barre la calle y si hay basura o en los jardines públicos, ¿no? Si no se hace una limpieza continua, a la gente se le hace muy fácil ir y tirar más cosas. Basura, cascajo, etcétera. Y al rato eso es un verdadero basurero. ¿Por qué? Porque psicológicamente, si no, todos los seres humanos, si no vemos algo ordenado y algo estable, lo más seguro es que no lo respetemos. ¿A qué va esto? Vean cómo va de la mano el que nosotros tengamos un orden normativo que nos regule, que se respeten las normas, que se respeten las situaciones y solitos nos iríamos acomodando. ¿Por qué? Porque es por imitación. Hay también en psicología hay el aprendizaje social, que lo desarrolló muy fuerte Bandura, por si les interesa esto, en el cual todos los demás hacemos lo que vemos. Entonces, si tú ves que la gente es ordenada, pues los demás se van ordenando. No sé si tengo a alguien aquí que vive en la frontera del norte. Si hay alguien, pues levántenme por favor la mano y comentamos, ¿no? No sé si ustedes han ido, los que no viven en la frontera del norte, no sé si han oído pasando en carro la frontera del norte de México. De verdad, da pena, como mexicano da pena, ¿no? O sea, de este lado le llaman el muro de la tortilla porque todo pintarrajeado, todo feo, va sobre la avenida, que pues vendría siendo como una carretita para pasar la aduana, y te venden zarapes y cristos de esos que hacen como que
en madera, pero todo muy feo, o sea, y ahí vas, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. De este lado, yo he pasado por ejemplo, por Tijuana. La gente se te mete, te mientan la mamá, es un verdadero caos el que tú puedas ir manejando para llegar a la aduana. Aparte que hay muchos carros que quieren pasar del otro lado. Llegas a la aduana y de verdad, chavos, en automático pasas y todo el mundo ordenadito, va viendo a cuánto va de velocidad. ¿Sí, sí me explico? ¿Por qué? Porque del otro lado pasas y las avenidas son muy grandes, todo está muy limpio, sabes que hay policías a casi cada semáforo que te pueden agarrar y entonces te ordenas. Fíjense, eso es un factor psicosocial bien importante. ¿Por qué de este lado la misma persona no lo hace? ¿Y por qué pasando la frontera lo hace? Porque sabe que puede tener un castigo y que el castigo puede ser muy fuerte. ¿Ya vieron? Cómo nosotros necesitamos también orden, necesitamos límites, necesitamos una guía para poder desarrollarnos bien. Si no lo tenemos, no va a haber cómo la humanidad se pueda organizar de una forma viable, ¿no? Entonces, bueno, vean toda esta situación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver todos estos factores que vamos a revisar para que ustedes lo puedan checar. Luego, ya todos estos factores, ustedes los tienen que analizar como cuestión multicasual. O sea, no nada más es que no tengamos atención en salud mental, no nada más eso, sino qué es lo que implica. Ah, pues la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión biológica, todo lo que implica para que una personita pueda tener un problema mental, ¿no? Se dice que entre más tiempo vive una persona en circunstancias estresantes, mayor puede ser su desgaste fisiológico y menor la viabilidad de que disfrute una vejez sana, ¿no? Si tú quieres llegar a una vejez sana, pues tienes que atacar todos los factores, biológico, físico, psicológico, social, económico, ¿no? Para que llegues, pues, de una mejor forma a una vejez. Bueno, pero eso es en todos los aspectos. Si yo tengo un buen trabajo, mi familia pues está más o menos estable, pero vivo en un barrio peligroso, pues claro que voy a tener cuestiones o circunstancias estresantes que me van a estar afectando mucho, ¿no? El que pues tengo que llegar bien temprano porque en una de esas no vaya a pasar algo, ya que los niños no pueden salir a jugar porque pues me los pueden robar, no sé, o sea, son cuestiones que no nos dejan vivir en paz, ¿no? Y claro, todo esto pues nos afecta psicológica y emocionalmente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el análisis multicasual? Ustedes lo que van a tener que hacer en una de las actividades que tienen que hacer es precisamente un modelo multicasual. Ahorita les digo cómo lo pueden hacer, pero este sería como que el más básico, ¿no? Tenemos diferentes factores, el A, el B y el C, y estos factores pues me van a dar a mí como consecuencia una enfermedad emocional o psicológica, ¿no? Entonces, que en el caso de ustedes en su actividad, pues va a tener que ser las drogas o el alcohol. ¿Cuáles son esos factores que influyen? El factor A, B y C, ¿cuáles son esos factores que influyen para que se pueda dar el alcoholismo o la drogadicción en México? ¿Vale? También tenemos nosotros que revisar muy bien cuáles son los grupos vulnerables de enfermedades psicoemocionales. Por lo regular, tenemos grupos que se conocen como grupos de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos grupos de vulnerabilidad? Básicamente, en nuestra sociedad hemos detectado a las mujeres que viven en violencia o niños que viven en violencia. Claro que si hay una personita que está en un ambiente de violencia, se le va a hacer fácil violentar posteriormente. Por eso, por ejemplo, en psicología educativa, cuando hay bullying, si bien es cierto que analizamos y apoyamos a la víctima, también tenemos que revisar muy fuerte al buleador, porque lo más seguro es que ese niño sea agredido o tenga violencia en su casa, porque lo que ve lo repite, ¿no? Entonces, pues va, como no puede hacerlo en su casa, quizás no puede encontrar a sus padres o de sus hermanos mayores, etcétera, pues se busca a sus víctimas en la escuela y lastima a niños que no puedan defender. Pero bien, aquí son dos los que tenemos que atender, no nada más la víctima, ¿no? Otro grupo de vulnerabilidad son los ancianos. En México, la población mayor de 60 años va increciendo
Uno, porque tenemos, pues los avances médicos pues han sido muy benéficos y bueno, pues se nos ha prolongado la vida. Pero yo siempre he dicho, ¿qué quieres? ¿Cantidad de vida o calidad de vida? ¿No? Y tenemos muchos ancianitos que tienen cantidad de vida, pero no calidad de vida. Y si eso le aumentas que también son violentados en algunas ocasiones por la misma familia, les quitan sus pensiones, les quitan sus tarjetas, me los tienen aislados, bueno, hay N cantidad de situaciones violentas contra los ancianos, también es un grupo que ya es difícil que se defienda, ¿no? Los niños, lógico, porque son totalmente dependientes de un adulto, son difíciles que se defiendan. Los indígenas se trabajan también como grupos de vulnerabilidad porque hay una cultura diferente a la general y entonces también pueden ser víctimas de violencia, como también todas las personas de la comunidad LGBT también se consideran como grupos vulnerables, ¿no? De diversidad sexual, porque pues es una minoría. Siempre las minorías van a ser grupos vulnerables, ¿ok? Entonces ustedes tienen que revisar en su comunidad cuál sería un grupo vulnerable dentro de la actividad que se les está pidiendo, ¿vale? La familia es un factor sumamente importante en el desarrollo psicoemocional de los individuos. Ahí es donde nosotros aprendemos a sociabilizar y aprendemos a relacionarnos con los demás. Desgraciadamente, en las últimas fechas, las familias han tenido una variedad muy fuerte en las cuales se han roto roles de educación, más que todo, ¿no? Yo no estoy hablando de que, ay, no, es que las mujeres siempre tienen que estar cuidando a los niños, no, 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 sino que se establezcan bien los roles de quién va a ser qué, ¿no? Si los papás no tienen roles, pues imagínense los chaparros, pues menos, ¿no? Entonces, el chaparrito me crece sin, como velete en el mar, ¿no? Sin ninguna dirección porque hace lo que quiere. Y luego tenemos niños chaparros de 3 5 años, me llegan al consultorio de las familias, de que pues es el reyesito de la casa y cuidado y me lo toques, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que un niño de 3 o de 5 años esté tomando decisiones, diga qué es lo que se va a comer, a dónde se van a ir de vacaciones, ¿no? O sea, sí me explico, hay cosas que no deben de ser. Primero tengo yo que formar a la personita y luego, claro, va a tener sus propias decisiones, pero primero te formo, si no, ¿cómo vas a tomar decisiones, no? Los roles en las familias han cambiado, a veces cambian mucho, ¿no? Y esto, claro que nos va a crear problemas psicoemocionales muy fuertes. Hay veces en que los padres no son los padres, sino los hijos se comportan como los padres, porque el papá, pues, chavorruco y luego le gusta el alcohol y se va de fiesta, y los hijos son los que salen a trabajar, los que ven por, o sea, ¿sí me explicó? O sea, cambian estos roles. Tenemos muchas familias de solo un padre que tiene que ser papá y mamá al mismo tiempo, que eso es dificilísimo. Tenemos familias en México, las familias muégano, que todos viven en un solo lugar, ¿no? Que el abuelito hace 40 años compró un terreno y ese abuelito, pues le dio casa a todos y entonces todos viven ahí, pero entonces ¿quién es el que manda? ¿El papá o me manda mi abuelito o el tío mayor? ¿No? Entonces tenemos ahí un problema muy fuerte. Y bueno, claro es que si no estamos bien estructurados emocionalmente, pues vamos a tener un problema muy fuerte de adultos, ¿no? Entonces, bueno, la familia, como en todo, es un núcleo importante para el desarrollo mental de cualquier individuo. Ajá. Eso ustedes lo van a ver. Dentro de las familias, pues, yo les acabo de hablar de los roles, pero también tenemos diferentes subsistemas que deberían de estar como que lo mejormente integrados, ¿no? Tenemos el subsistema conyugal, el parental y el fraternal. El conyugal es pues la pareja, ¿no? Los padres que forman a la familia. Puede ser que en algún momento pues nos tengamos que separar, eso es normal, a veces no nos llevamos bien con otra persona y pues nos tenemos que separar, no hay ningún problema, pero síguete llevando bien como padre de familia, ¿no? O sea, eso de que le anden hablando mal a los hijos del otro padre, de que le digan, no, es que va a venir la bruja o te va a querer secuestrar, o sea, esas cosas, como que las broncas de adultos son broncas de adultos, ¿saben?
pero siempre me los están refiriendo a los chaparritos y bueno, no saben el daño tan grande que les hacemos a los niños con este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, problema de adultos es problema de adultos, ¿no? Nada de que tu papá nos dejó y nos abandonó, no, espérame. O sea, tú y mi papá nos entendieron y yo soy punto y aparte, ¿no? Entonces, en México todavía tenemos esto, pero súper arraigado, ¿no? Un problema muy fuerte. Parental es la relación que tenemos de padres con hijos y de hijos con padres, ¿no? Entonces, era lo que les decía, a veces se cambian los roles, a veces el papá, no sé por qué se dio mucho esto de que vamos a ser amigos de mis hijos, no, espérame, tú nunca vas a ser el amigo de tu hijo, tú eres el padre de tu hijo y te tienes que conformar como padre de tu hijo, o sea, no eres su cuate para irte a echar la chela con él y a los arrancones, o sea, espérate, no, no, tú debes de ser un referente para que el niño se desarrolle. Entonces, bueno, también luego tenemos estos problemas. Y otro problema que se da continuamente es el fraternal, que es entre hermanos, ¿no? Por lo regular se dice que en las familias no debe de haber preferidos, pero hay padres que no saben distinguir esto y luego pues crean los mismos padres problemas entre los hermanos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos un problema muy fuerte, a veces de competencia, a veces de envidia. Lo mejor sería que los hermanos tienen que trabajar como equipo. Sí son un equipo porque pues más o menos son de las mismas edades y son un equipo para ayudar y cuidar a los padres también, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores, ustedes lo van a ver en la unidad, influyen fuertemente en el desarrollo psicoemocional de cualquier individuo, ¿ok? Las etapas de la familia también las vamos a ver, pues la primera es la constitución de la pareja, ¿no? Pues te conoces que ahorita tenemos una de broncas con esto de la constitución de la pareja. Todos ustedes, chicos, millennials y ahora, ¿cómo le llaman? Generación cristal, bueno, traen unas broncas porque no saben hacer pareja. Me llegan en el consultorio, no, pues es que ya llevamos 6 meses saliendo, ya tuvimos relaciones sexuales y por ahí nos dimos besos de repente, pero no somos novios. Y eso me afecta a mí mucho. Y yo les pregunté, ¿tú no eres novio? Entonces, ¿qué eres, no? Y ahora que el crush y que el amigo con beneficios y que, bueno, son una serie de situaciones que lo único que hacen es desestabilizarte emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos muchos problemas con la constitución de pareja porque la gente no sabe lo que es ser pareja y hacer pareja. Pero bueno, si ya llegamos a tener una pareja establecida, luego viene el desprendimiento, que es el que cada quien se desprenda de sus orígenes, de sus raíces y creen una nueva familia, ¿no? Ya cuando viene pues el matrimonio o el vivir juntos y ya desprenderte de tu familia de origen. Luego viene, si en un momento dado se da, la crianza, que pues vendría siendo la crianza de los menores, que ya en la actualidad muchos jóvenes no quieren tener hijos y bueno, pues con todo esto que estamos viviendo, lógico es que luego no quiera la gente tener hijos, pero en etapa familiar vendría la crianza de los niños, que la crianza debe de ser entre los 0 años, o 0 años, o sea, desde que nace el bebé hasta una crianza saludable hasta los 15, 18 años en el que los padres tienen que formar a los niños, ¿no? Luego viene el crecimiento ya normal de los hijos, que ya es la evolución personal de cada uno de ellos. Y luego hay una última etapa que se conoce como el nido vacío, que es cuando los hijos se van, ¿no? Y se quedan, en algunas ocasiones la pareja se queda sola o en algunas ocasiones se queda uno de los padres solo, ¿no? Esto se llama nido vacío. Entonces son diferentes etapas que tenemos que ir viviendo como seres humanos, que tenemos que entender, que tenemos que vivir y que tenemos que aceptar, ¿no? Porque también tenemos muchos problemitas ahí de que luego los papás no me dejan ir a los hijos, ¿no? Los hijos tienen 40 años y siguen viviendo con los papás, no me los dejan ser responsables, me los siguen manteniendo a los 25, 30 años, o sea, chicos que no estudian, no trabajan, ¿no? Los típicos ninis, y bueno, tú no vas a ser eterno, luego, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿No? O con ese adulto, que ya no me lo formaste cuando me lo tenías que formar. Entonces, tenemos problemas emocionales muy, muy fuertes, mucho de dependencia emocional entre padres e hijos, y luego lógico es que si yo no estoy bien estructurado desde inicio, pues mi dependencia emocional hacia mis parejas va a ser tremenda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no traigo una buena formación psicoemocional.
También hay sistemas, vamos a revisar los sistemas de familiares que son de límites difusos cuando no hay normas, ¿no? Que se da mucho ahora, que cada quien haga lo que quiera. Es que aquí somos bien liberales, lo dicen, aquí somos bien liberales, doctor, y pues que mis hijos hagan lo que quieran y el escuincle anda por todos lados, corriendo, saltando, va, sube, baja, espérate, tampoco, ¿no? También nos vamos al extremo, los que son sumamente rígidos, de que tienes que casi, que ahora no he visto muchos, pero de esos que tenían así como militares, ¿no? Y lo más recomendable, pues, es un sistema familiar claro, donde se establezcan derechos, pero también obligaciones a cada uno de los miembros de la familia y sepamos muy bien, pues, qué es lo que tiene que hacer papá, mamá y cada uno de los hijos, ¿no? Eso es bien importante. Porque luego también en México se da mucho a que luego tomamos como que a un miembro de la familia como la señora que nos tiene que hacer la limpieza a todos, ¿no? Puede ser la mamá, puede ser una tía que se quedó sola, etcétera, y nadie recoge, nadie hace nada, y la pobre mujer pues lava, hace, cocina, y ni quien se la pele, porque pues es su obligación, no, espérame, aquí no hay obligaciones de ese tipo, ¿no? Cada quien deberíamos de tener nuestras obligaciones dentro del entorno y del núcleo familiar, porque a final de cuentas es un sistema en el cual todos tenemos que trabajar y colaborar, ¿no? Y si no tenemos este tipo de lineamientos, lógico es que vamos a tener crisis familiares. Bueno, todas las familias, todas y todos los seres humanos tenemos crisis, todos. Es parte de la vida, es parte de la evolución y del crecimiento. Pero cómo tú vas a tomar esa crisis va a depender mucho de cómo se dé. Puede ser que tengamos crisis que se conocen como crisis evolutivas, o sea, son situaciones que tú sabes que se van a dar, pero te vas preparando, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en una familia, pues, o en la vida normal, lo más lógico es que pues se vayan muriendo las personas más grandes, los abuelitos, quizás luego les va a tocar a los papás, ¿no? Así como que sí te duele, claro, vas a vivir un duelo, pero es como que más esperado, por así decirlo, ¿no? Es como que más racional. Ah, sí, la abuelita, Catita, pues ya está muy mal, ya tiene 82 años, pues ya casi no puede moverse bien, etcétera. Es lógico que en una de esas, pues nos da la sorpresa y se vaya, ¿no? Como que te lo vas esperando. Pero hay crisis familiares que son inesperadas y que este es un shock emocional muchísimo más fuerte, ¿no? Por ejemplo, un accidente, lo que acabamos de vivir todos en pandemia, ¿no? Es ¡pum! O sea, no te esperabas y hubo gente que se quedó sin familia, literalmente, ¿no? O sea, se murió el papá, la mamá, el abuelito, ¿no? O se muere un miembro de la familia muy joven, ¿no? Tenía 27 años y le dio COVID y se murió, ¿no? Ese tipo de crisis es más fuerte y es más prolongado el poder superar el duelo. Se puede, claro que se puede, pero sí nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Por cómo se dio la crisis. Una cosa es que vayamos como que poco a poquito esperándola y otra cosa es que de repente pum, se te dé, ¿no? Entonces, esto también ustedes lo van a revisar en la unidad, cómo se dan este tipo de crisis, tanto la evolutiva como la inesperada, ¿vale? Y otra cuestión que también nos afecta mucho, un favor chicos, me quedan 5 minutos, nos desconectamos por favor y nos volvemos a conectar para terminar con la unidad, si son tan amables. Sí, profe. Gracias.